Entiende las bases de análisis técnico con este video. Hey, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a mi canal Aprende e Invierte. Bueno, pues en esta pequeña clase de análisis técnico que les traigo hoy van a poder aprender las principales bases. Directamente vámonos de manera concisa para que ustedes entiendan los principales temas en cuanto a análisis técnico. Claro que esto no cubre todo el análisis técnico, son solo las bases. Voy a dividirlo en diferentes videos para que alcancen todos los temas y que puedan entender de la mejor forma el análisis técnico y empezar a utilizarlo para sus inversiones. Pues como pueden ver, aquí les realicé una presentación para que nos podamos entender de manera más precisa y que puedan verlo tanto visual y escucharme a la medida que se los vaya explicando. Así que aquí lo tenemos, análisis técnico, todo lo que tienes que saber. Antes que nada hay que definir qué es el análisis técnico. El análisis técnico es un tipo de análisis que estudia los movimientos de un activo a través de gráficos, indicadores basados en el precio, siempre basados en la acción del precio, buscando proyectar un movimiento a futuro. Tal como se explica aquí, es buscar patrones, indicadores que nos ayuden a determinar cómo se puede mover el precio de un activo con pura acción del precio, ya sea con medias móviles, indicadores como bandas de Bollinger, RSI, etcétera. Y principalmente proyectar estos movimientos a futuro para realizar alguna operación ya sea de trading o de inversión a largo plazo. Los principales temas que vamos a cubrir son el tema de las gráficas, velas japonesas, soportes y resistencias y tendencias. Esto es muy importante entender, los cuatro temas son igual de importantes porque son las principales bases del análisis técnico, las gráficas, entender cómo funcionan, qué tipos de gráficas hay, velas japonesas, los tipos de velas que existen, los soportes y las resistencias que son clave para determinar zonas de punto de compra o de venta en el precio de un activo y las tendencias para determinar cualquier tendencial que se pueda ocasionar en el precio de un activo. Así que vámonos directamente con el tema número 1, que son las gráficas. ¿Qué son las gráficas y para qué funcionan? Hay que entender las gráficas directamente. Es una forma visual y una forma simple de analizar el precio de un activo en el tiempo. Las gráficas del precio en el eje X van a mostrar el tiempo principalmente y en el eje Y se encuentra el precio de un activo. Estas gráficas muestran el comportamiento del precio de un activo en el pasado. Aquí, como podemos ver a la derecha, vemos esta es una acción de Amazon, es una gráfica que saqué de internet y hasta el 2018 vemos cómo se comportó en el año 2018 hasta octubre. Vemos que empezó el año en los $1,200, llegó a tocar los $1,600 a mediados de marzo, cayó en abril hasta debajo de los 1,400, siguió una tendencia alcista hasta casi septiembre, que llegó el precio a estar arriba de los $2,000 y de momento en octubre se encontraba por ahí de $2,900 por acción. Es un tema bastante sencillo, ves una gráfica. Ahora vamos a pasar un poco más a detalle los demás temas, pero ya entiendes la base sobre la gráfica, qué es una gráfica, para qué sirve y el precio que podemos observar en ella. En diferentes libros y videos que yo he estudiado para entender un poco más el análisis técnico, he llegado a la conclusión, y muchos de ellos han llegado a la conclusión de que esto simplemente una gráfica es como el mapa de un inversionista, de un trader. Aquí puedes observar el precio, más que nada de un trader, porque se suelen guiar la mayoría del tiempo, si no es que todo el tiempo, con las gráficas y el análisis técnico, al contrario un inversionista que, si bien puede ayudarse un poco con análisis técnico, generalmente también utiliza el análisis fundamental. Pero principalmente esa es la idea. En cuanto a análisis técnico, es como tu mapa y tú en el mapa ya irás poniendo indicadores o puntos de zona de compra, de venta, dependiendo de cómo tú te acomodes en tu análisis para hacer trading o inversiones a largo plazo. El segundo tema, las velas japonesas, comprender tipos de vela y sus características. Y aquí tenemos los tipos de velas, los tipos de movimientos que podemos ver en el precio dependiendo de cuál de ellos escojamos. En nuestras gráficas tenemos las velas japonesas que te indican el precio de cierre y de apertura, las barras que te muestran el precio de cierre, apertura y la fuerza del movimiento, y también el gráfico de líneas, que es el movimiento del precio sin detalle alguno de apertura, movimiento que ha tenido durante el día. Simplemente es la línea que va juntando los puntos de diferentes temporalidades, ya sea si es diaria, pues de días, o de 4 horas de cada 4 horas. Pero principalmente en el trading se utilizan las velas japonesas.
Las velas japonesas muestran una forma más detallada el comportamiento del precio en una cierta temporalidad. Aquí, como pueden ver a la derecha, así se vería un gráfico de velas japonesas. Vemos cómo son pequeñas velas, tanto verdes como rojas, que muestran mechas arriba, mechas abajo, algunas solo mechas abajo, algunas sin mechas. Vemos algunas son más largas que otras. Y principalmente se va entendiendo en cuanto al movimiento del precio durante una temporalidad, en este caso la temporalidad diaria. Cada una de estas velas me representa un día. Entonces vamos a pasar a ver cómo se leen estas velas. La lectura de una vela japonesa es simple, solo hay que entender cómo funciona. Vemos si es una vela verde, la apertura suele estar en el punto bajo de la vela y el punto de cierre de la vela será la parte alta. Y vemos que las mechas que deja, si es que deja mechas, sería la parte baja, el precio mínimo al que alcanzó en determinada temporalidad, si es de un día, en el día, y por arriba el precio máximo que alcanzó durante ese día o una hora, dependiendo de qué temporalidad estés usando. Lo mismo ocurre con las velas rojas, solo que es al revés. La apertura se encuentra arriba, el cierre se encuentra abajo y el precio mínimo, de tal forma, al igual que la otra vela verde, estará en la parte baja y el precio máximo en la parte arriba. Claro que en la teoría esto se ve bastante sencillo porque vemos similares las dos velas, idénticas más que nada, y se entiende muy bien cómo está posicionada la vela. Claro que luego habrán velas, como vemos aquí en la imagen que teníamos aquí atrás, vemos como hay velas más pequeñas, velas que dejan mechas más grandes, velas que dejan mechas solo arriba, que dejan mechas solo abajo, pero principalmente eso es lo que entendemos por la lectura de una vela japonesa. Aquí podemos ver como el punto mínimo que alcanzó en la sesión es esta mecha que dejó aquí. En esta otra mecha grande que vemos aquí, el punto mínimo que alcanzó fue este punto cercano a los $1,300, en este caso era Ethereum, esta gráfica. El punto máximo con esta pequeña mecha, vemos que abrió aquí arriba y cerró aquí debajo. Es principalmente esa la idea y se puede ir leyendo de acuerdo a la temporalidad y a los patrones que nos vaya dejando la vela. También es muy importante entender, yo creo que es uno de los temas más importantes en cuanto a análisis técnico, es el tema de soportes y resistencias, la clave para saber puntos de compra y puntos de venta. Primero hay que entender qué es un soporte y qué es una resistencia. Un soporte es una zona en donde el precio tiende a revertir su movimiento bajista. Y por el otro lado tenemos que una resistencia es una zona donde el precio tiende a revertir su movimiento alcista. Para que lo entiendan un poco más, les traje esta imagen aquí a la derecha. Vemos como una resistencia se encuentra en la parte alta y un soporte en la parte baja. Pero ahora vamos a pasar a detalle un poco más. Vemos cómo el precio se comporta entre estas dos líneas que vemos aquí, la roja y la azul. La roja siendo la resistencia, la azul siendo el soporte. Y vemos que cuando se acerca a la línea azul, o sea el soporte, tiende a rebotar al alza. Vemos como aquí se acerca, rebota al alza, choca con la resistencia, que la resistencia tiende a revertir su movimiento hacia el otro lado. En este caso subiendo, pues se ve a la baja, luego llega de nuevo al soporte y otra vez impulsado al alza por ese rebote que está teniendo el soporte. Nuevamente tocando a la resistencia, nuevamente tocando el soporte y esta vez rompe al alza la resistencia. Algo que nos ayuda a hacer referencia en el trading es que las resistencias cuando se rompen tienden a volverse soportes y viceversa. Los soportes al romperse tienden a volverse resistencias. Aquí lo podemos ver en la imagen, vemos cómo rompió la resistencia al alza, apoyó nuevamente donde había roto, que se volvió soporte ahora porque ya se encuentra en la parte baja y está actuando como piso para el precio y rebota nuevamente al alza. Crea una nueva resistencia que nuevamente la volverá a ir a visitar una vez tocado nuevamente el soporte, como lo vemos en esta imagen. Claro que nuevamente la teoría se ve bastante sencillo, no es lo mismo verlo en una imagen ya detallada que una vez actuando el precio, pero es importante entender esto y a medida que vayas practicando vas a entender mucho más cómo funciona esto. Podrás ir marcando zonas de soporte, de resistencia y podrás ir viendo cómo el precio se comporta al llegar a cierto soporte importante o cierta resistencia importante. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Relativamente fácil explicándolo. Para el trading compraríamos en la parte baja, o sea en el soporte, y venderíamos en la resistencia. Claro que no es tan sencillo como esta imagen, pero es importante conocer nuestras zonas de soporte y zonas de resistencia, como siempre se los he hablado en este canal, para saber cuáles son nuestros puntos de compra y nuestros puntos de potenciales ventas. Ya que al final de cuentas, una zona ya sea de resistencia o de soporte es una zona donde previamente el precio ha tenido un rebote, ya sea a la baja o a la alza, dependiendo de cuál de los dos estés utilizando, si una resistencia en la parte alta o un soporte en la parte baja. Y son zonas en donde el precio, al tenderse a revertir, puede que en el futuro lo vuelva a hacer. Claro que no significa que
jamás se van a romper, como lo vemos en la imagen. Sí se rompió al alza la resistencia, al igual que se puede romper un soporte a la baja. Por eso es importante también conocer el tema de rupturas, que ya veremos más adelante en otro video. ¿Y para qué funcionan estos soportes y las resistencias? Como ya se los comenté, los soportes y las resistencias nos ayudan a determinar puntos en donde el precio puede rebotar. Esto para determinar posibles puntos de entrada y o salida. Aquí les dejé una foto, esta fue extraída de un análisis que yo tengo de BRK.B, Berkshire Hathaway, la clase B, en TradingView. Ahí pueden hacer sus análisis técnicos. Es una página muy buena que recomiendo para todo el que esté iniciando en su tema de análisis técnico. Aquí lo pueden ver, TradingView es excelente plataforma y muy buen sitio web para hacer análisis técnico. Y aquí, como pueden ver, se ve claramente el patrón que está siguiendo la acción de Berkshire Hathaway. Vemos como en la parte baja se encuentra un soporte muy importante en el cual ya rebotó 2 veces, y en la parte alta vemos una resistencia a la cual ya rebotó 1, 2, 3 y la cuarta vez. Este gráfico no está actualizado, pero esta cuarta vez rompió al alza. Ahora mismo se los voy a enseñar para que puedan ver cómo funciona cuando una resistencia se rompe al alza. Y aquí, como pueden ver, ya está un poco más definido lo que les estaba diciendo. Estos eran los soportes 1, 2 y arriba las resistencias 1, 2, 3. Y vemos cómo esta cuarta vez rompió al alza con fuerza, volvió a tirar el precio, llegó hasta la zona de los $287 y continuó al alza, y de momento ya subió bastante. Si vemos un posible patrón que alcanzaría el análisis técnico en una ruptura al alza en el rango, vemos que ya hasta rompió ese objetivo, incluso ya lo usó de soporte y se encuentra muy por encima de donde estaba, en los $320. También los soportes nos pueden ayudar a determinar dónde puede ir colocado un stop loss, un take profit también en las resistencias. Esto para evitar potenciales pérdidas, cortar pérdidas en puntos importantes donde el precio se puede revertir. Pero ya veremos el tema del stop loss en un video un poco más detallado. Sin embargo, tengo un video de gestión de riesgo, el cual hablamos un poco del stop loss y del tema del apalancamiento, cómo gestionar el apalancamiento, que se lo estaré dejando en la pantalla. Y ahora pasemos al tema de las tendencias, alcista, bajista o rango. Primero hay que entender qué es una tendencia. Una tendencia es la dirección en la que se mueve el mercado de manera sostenida durante un intervalo de tiempo determinado, simplemente hacia dónde está yendo el mercado en cierto periodo de tiempo. Como pueden ver aquí en la imagen, vemos una tendencia alcista. Los puntos altos son cada vez más altos y los puntos bajos son cada vez más altos también. Vemos en una tendencia bajista, los puntos altos son cada vez más bajos y de igual forma los puntos bajos son cada vez más bajos. En una tendencia lateral vemos como se los mostré en el gráfico de Berkshire Hathaway, es una tendencia lateral, ya que los puntos bajos se mantienen y los puntos altos se mantienen de igual forma. Y algo muy interesante, un poco más avanzado si estás empezando apenas análisis técnico, pero muy importante saber, es el tema de los principios de las tendencias de la teoría de Dow. No me voy a meter mucho en tecnicismos, pero esta teoría nos indica en el tema de las tendencias que hay 3 principales tendencias en el gráfico del comportamiento del precio de alguna acción, de algún activo. La tendencia primaria, que tiende a durar entre 1 a 3 años, que suele ser la principal dirección del mercado en general en un periodo largo de tiempo hacia dónde está yendo el mercado. Después le seguiría la secundaria, que se mueve dentro de la primaria, son movimientos dentro de la primaria y contrario a la tendencia primaria. Por ejemplo, si la tendencia del precio de un activo de 1 a 3 años es alcista, la tendencia secundaria sería bajista. Cada vez que tiene un retroceso, una corrección, esa sería la tendencia secundaria y suele durar de entre 1 a 3 meses. Y por último, la tendencia menor, que suele durar menos de 3 semanas, se mueve dentro de la tendencia secundaria y de igual forma contraria a la tendencia secundaria, como la secundaria contraria a la primaria. Un poco más sencillo, lo mismo que la secundaria con la primaria, la menor iría a lo contrario de la secundaria. Tomando el mismo ejemplo, si la tendencia principal es alcista en un periodo largo de tiempo del precio de un activo, la secundaria iría bajista en un periodo de 1 a 3 meses y la menor sería los impulsos alcistas que tenga, pero manteniendo esa tendencia secundaria a la baja. Y una vez rota esa tendencia secundaria al alza, continuaría con su tendencia principal, que es la primaria. Es un poco avanzado y sé que puede confundir un poco, pero principalmente entender que hay tendencias primarias que son a largo plazo y tendencias un poco más en el corto plazo, que es el
le llaman secundarias. Aquí podemos ver un ejemplo ya un poco más claro, más visual. Vemos como la tendencia primaria es alcista. Vemos que el precio de este activo durante un largo periodo de tiempo se ha mantenido al alza. Los puntos bajos son cada vez más altos y los puntos altos son cada vez más altos de igual forma. Las tendencias secundarias son las pequeñas correcciones que tiene el precio. Recordemos que no todo sube para siempre, no todo sube en línea recta. Hay correcciones en el precio y esas correcciones son la tendencia secundaria de esta tendencia principal. Y por supuesto las tendencias terciarias que simulan a la tendencia primaria, más bien al mismo sentido, pero se mueven dentro de las tendencias secundarias y van principalmente impulsando al alza. En este caso vemos cómo va rotando a la baja la tendencia secundaria, pero hay principales impulsos alcistas que tiene, pero manteniéndose en esa tendencia secundaria. Ya una vez rota, continúa con su tendencia primaria, justo como se los decía. Sé que es un poco confuso, pero esto te puede ayudar a determinar un poco tus puntos de entrada, puntos de salida, ya sea en muy corto plazo en las tendencias secundarias o terciarias, o a largo plazo en la tendencia primaria. Comprar en los puntos finales de las tendencias secundarias y vender cuando esté a punto de iniciar una o llegando aproximándose a una resistencia importante en el precio. Y bueno, ya conoces las bases, ya lo tienes ahí, los principales 4 temas que te van a servir mucho para tu análisis técnico. Pronto seguiré haciendo estos videos para continuar con los demás temas un poco más avanzados en cuanto a análisis técnico. No olvides dejar tu like, comentar aquí debajo, mándame un correo o un mensaje @aprende.invierte si tienes alguna duda o quieres agendar alguna cita personalizada para que yo te explique un poco más a detalle cualquier tema que tú desees. Espero que te haya servido mucho esta información y nos vemos en el próximo video.